Hola, ¿qué tal? Hay muchas preguntas que me llegan sobre qué es lo que yo ofrezco en estas clases de arte. Pues bueno, por un lado ofrezco conocimientos técnicos de los procedimientos de cómo pintar al óleo, cómo pintar a la acuarela, cómo pintar al acrílico, pastel. Ahora, yo me centro más en el desarrollo de la pintura al óleo porque he visto experiencias de colegas que inician el proceso con pastel y después acabas dependiendo del color hecho. Entonces, para que los alumnos aprendan a hacer sus propios colores y tengan una amplitud cromática más intensa, yo prefiero practicar con el óleo y hacer todos los ejercicios de color directamente con el óleo sin papeles, porque a veces poner papeles, el papel, claro, tiene una textura, tiene una prestancia muy distinta a la que tiene el color, a la plasticidad del óleo. Y los colores también son distintos. Si uno se acomoda a usar papeles, cuando te pones a pintar, resulta que no encuentras el mismo matiz que estabas utilizando en el papel, porque los colores imprenta son todos producto de lo mismo, de tres colores base, que son el magenta, el cerúleo y el amarillo limón. Bueno, con el óleo se utilizan distintas gamas y en esas gamas nos salen esos colores que nos produce la imprenta. Por lo tanto, es bueno empezar a practicar desde el comienzo con colores al óleo. Y yo explico no solamente la parte técnica de los procedimientos, del dibujo, de la perspectiva, de la anatomía, de la pintura, sino también ese aspecto interno que nos realiza artistas. Cuando hablamos de artistas estamos hablando de algo o de alguien con una capacidad sensitiva o a lo que llamamos talento, con un talento extraordinario, con un talento distinto al común de las personas, por eso que los llamamos artistas. Uno no amerita el título de ser artista si no dispones de ese grado superior de sensibilidad o grado superior de conocimiento o grado superior de dominio técnico como para mostrar al otro tu distinción, eso que llamamos estilo o forma de trabajar. Y en eso de los estilos y las formas de trabajar a lo largo de la historia han existido diversos modos, desde la encáustica de los egipcios, pasando por el temple al huevo, el temple a la caseína o al caseinato, el temple también a la resina, el tipo de pintura más eh, plástica, por llamarlo de alguna manera, con los íconos de la Iglesia ortodoxa, si es que se puede llamar así. La Iglesia cristiana también usaba grandes íconos al principio, que después dieron lugar a la pintura renacentista y, por último, a los avances del óleo, de la pintura al aceite de linaza, que es la que tradicionalmente utilizamos nosotros en nuestro momento contemporáneo. Pero para llegar a ese tipo de avance en cuanto a la preparación y depuración de los colores, de los pigmentos, de los mediums, de los aceites, de los implementos utilizados en la pintura, hemos tenido que aprender muchas cosas. Y el arte es precisamente eso, es un tipo de suma de nociones aprendidas que poco a poco nos distinguen de aquellos que las ignoran. Luego, en todo tipo de profesiones va a existir el maestro, va a existir el especialista y va a existir el doctor también, el doctorado en ese tipo de materias. En el arte ocurre lo mismo. Tenemos al artesano, al artista o al experto excelente en las bellas artes, que es aquel que supera los otros rangos en cuanto a al sentido de atracción, de interés, de apreciación del observador que lo admira. Y en ese admirarlo resulta distinto al resto, en esa sensación sorprendente que te deja embelesado, que te deja de una forma respetuosa frente a eso que observas, en esa cualidad de admirar el trabajo se denota la mano del artista. Y en esto yo trato de ofrecer a los estudiantes un conocimiento bastante ajustado a lo que observo, porque no puedo decir que yo tenga una experiencia
médica en cuanto a esto, pero yo observo la naturaleza humana en concordancia con la naturaleza de la creación y observo en la creación ciertas normas de comportamiento, ciertas normas de convivencia y ciertas normas de convencimiento que siento que han sido útiles porque son las que he inculcado en aquel interés de aquellos alumnos que querían ser artistas y que hoy están en el mercado en un posicionamiento bastante destacado y desarrollando las virtudes, desarrollando las habilidades, desarrollando las capacidades, el ser humano va progresando poco a poco en el convencimiento de aquello que es más importante. Y aquello que es más importante, lógicamente, es aquello que te distingue de aquel que está haciendo algo común, algo cotidiano, algo sin más trascendencia que la que él pueda discutir en conceptos o en significados, pero que no tienen esa dosis de interés máximo para poder llegar a un mercado amplio y poder ser considerado artista. Luego, la dirección es, por un lado, va en el desarrollo de los aspectos técnicos de los procedimientos que puedes utilizar para poder lograr dibujos, entonaciones, matizaciones, pinturas de un nivel excelente. Y por otro lado está la otra línea en paralelo de irte poco a poco enseñando cómo desarrollar tu sensibilidad, cómo desarrollar tu inteligencia y cómo desarrollar tu motivación para no caer en esos vacíos, en esos huecos, en esa ansiedad o angustia que nos produce el enfrentarnos a situaciones difíciles. Superar la frustración es muy importante en el desarrollo del artista porque el artista, como os decía, tiene que subir a una escala superior a la promedio. Y independientemente de que el promedio se diga ser artista, hay mucha gente que se dice ser artista porque resulta que hizo algo. Pero bueno, ese que se dice ser artista cuando es comparado con el trabajo realizado por Miguel Ángel, por Gaudí, por Bernini, por tantos autores como Bouguereau, como Ingres, como Antonio Cánova, Francisco Pradilla, Sorolla, Casao Lalizal, Mariano Fortuny, Velázquez, Goya, es decir, hay tanto artista que es consagrado, que decirse uno a sí mismo artista suena casi a ofensa. Entonces, de a poco yo creo que la gente va a ir dejándose estar y va a darse cuenta que jugarse una pichanga no es transformarse en Messi. Bueno, a lo que voy con esto es que en mis clases trato de ofrecer esas dos versiones paralelas, cómo desarrollamos el aspecto técnico, cómo desarrollamos el aspecto mental para que ambos cooperen, colaboren y se transformen en complementos el uno del otro. Sabemos que tenemos un yo animal, un ente instintivo, un animal humano y tenemos un ser humano. Los dos están viviendo en el mismo hogar, en este cuerpo, en esta morfología humana. Y dentro de esta morfología humana tenemos a este activo emisor y el activo receptor de eso que nosotros podemos controlar o dominar. El receptor de nuestras emociones, el receptor de nuestras ideas, de nuestro conocimiento, de nuestras experiencias. Ese es nuestro animal humano. Y ese animal humano a veces se toma la posición de ser el director y es el que nos dice descansa porque estoy cansado, vete a almorzar porque tienes hambre, ¿por qué no te tumbas un poco a descansar? ¿Por qué no te tomas un vino, una cerveza? ¿Por qué no te fumas este u otro cigarrillo? Esas cosas que uno parece que si fueran solamente adornos, a la larga son pequeñas cuñas que se nos meten para darnos a entender que no somos capaces de controlar el animal humano, que no somos capaces de dominar los excesos, las carencias, los apetitos, el celo. Y si no somos capaces de dominar los apetitos, los excesos, las carencias y el celo, difícilmente vamos a crear una carrera
en el ámbito del arte, difícilmente, porque nos van a llegar muchas cuñas, y muchas cuñas no solamente de esa pequeñez que os estoy hablando, de tomarte un vino, fumar un cigarrillo, salir a descansar, sino otras cuñas que tienen que ver con intereses de las galerías, intereses del mercado, intereses de gente que te puede comprar o no comprar a cambio de esto y lo otro, y esas cuñas van dejando mella. Entonces, educar al artista no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, pero es una tarea que yo encuentro bastante atractiva, a mí me motiva, me gusta, me tomo la educación como un proceso de criar al otro, y en ese criar al otro uno tiene que atender no solamente a aquello que realiza con la mano, sino también a su motivación, a su interés, a su convencimiento propio, a su sentido común, al desarrollo de su criterio para que pueda evaluar de una forma más acotada o más precisa o más ajustada, y en el desarrollo también de esa sensibilidad que pueda sentir agrado en esas relaciones que establezca con los demás, porque en ocasiones esas eh, relaciones humanas son las que nos destrozan, y nos destrozan porque nos vienen a discutir, a reclamar, a acusar, a rechazar por aquello que hemos hecho y nosotros consideramos que es muy bueno, pero a los ojos del despreciativo, lógicamente no se observa tan bueno como a los ojos del que lo aprecia. Y tenemos que comprender que existe gente que nos aprecia y gente que nos desprecia, y tenemos que jugar con ambos. Ni es bueno sentirse sumamente seguro porque hay gente que te aprecia, ni es bueno sentirte sumamente inseguro porque hay gente que te desprecia. Las dos cosas se complementan y uno tiene que saber jugar con ellas. Ahí tenéis algunos argumentos del cristianismo que te dice que contra soberbia humildad, contra avaricia generosidad, contra ira, bueno, eso lo podéis ir viendo en cierto aspecto, nos puede ser útil para ir caminando y no dejarse caer por las indecisiones, por los apetitos, por la falta de interés, por la falta de seguridad en uno mismo, porque al fondo, si uno se determina a ser artista, tienes que ser muy seguro de ti mismo, de que quieres ir poco a poco ampliando tu nivel de desarrollo perceptual, motivacional, motriz, intelectual, sensible, productivo, para poder lograr llegar a esa cima de la conquista del ser un distinguido artista. Bueno, os dejo con este tema. Y hay otro tema que también me interesa que comprendáis. Yo muchas veces hablo de que deberíamos de orientar nuestras propuestas en aquellos temas de caracterización importante, y que los temas tienen que ser trascendentes e iconográficos, y muchas veces pensamos, asociamos esto con, este Martín nos está diciendo que tenemos que copiar lo que hicieron los barrocos o los rococós o los neoclásicos o los románticos. No es nada de eso. Nosotros vivimos en un momento histórico, igual que ellos trataron de proyectar lo importante de su momento histórico, nosotros deberíamos hacer lo mismo. El siglo pasado, el siglo XX, ha sido un siglo repleto de cosas que nadie se ha atrevido a proyectar y que eran de sumo interés, partiendo desde el psicoanálisis de Freud, eh, por el vuelo a motor, por la teoría de la relatividad, por el cine, por la radio, por el teléfono, por el televisor, por la Revolución Rusa, por el derecho a voto de la mujer, un tema tan importante, los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos también son fruto del siglo XX, quedaron ahí. La conferencia de Versalles también fue un hecho histórico muy importante. La Bauhaus era muy importante en cuanto al diseño que se empezó a hacer en Europa Central. La mafia es otro tema para poderlo pintar. La televisión como instrumento de la comunicación, los medios de propaganda que surgieron, que fueron innumerables, el radar, el plástico, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la energía nuclear, la ONU, la bomba atómica, hay tantos, el computador, la OTAN, el ADN, el SIDA, las pandemias, todas estas cosas que han surgido en el siglo XX, siglo XXI,
ameritan ser representadas por el arte, por el artista, y sin embargo las estamos observando como si no hubiera pasado nada. Y es tan distinto el siglo XX, el siglo XXI, del siglo XIX o del siglo XVIII, son tan, pero tan, ¿cómo deciros?, tan diferentes. El sistema de pensamiento de la Ilustración es totalmente distinto al sistema de pensamiento de la Revolución Industrial y es distinto del sistema de pensamiento más romántico del periodo del romanticismo y es muy distinto de nuestro sistema de pensamiento. Nosotros ahora estamos en una fase poco menos de segregación, somos aislados de todo. Antes existían ideales comunes, la gente participaba de los ideales, hoy en día existen ideas particulares, pero los ideales como que se nos esfumaron y eso es una caracterización social que el artista puede representar y puede buscar obra que represente estos temas que son importantes, son trascendentes, van a quedar ahí a lo largo de la historia. Entonces, yo quiero motivaros a que penséis de esa manera. Si quiero ser un gran artista, debo ser también el receptor de todas estas cosas que pasan en el momento contemporáneo, en el momento que yo comparto y representarlas, dejar ahí una constancia parecida a la que dejó Picasso con el Guernica. Él vivió esa experiencia y la representó. Nosotros vivimos la experiencia de los mineros aquí metidos en la mina, 33 mineros, y lo único que se hizo fue una película que la hizo un extranjero, ni siquiera la hizo un chileno. Entonces no podemos dejarnos llevar por pensar que somos grandes cuando no tocamos temas de importancia social, temas de importancia global. El engrandecimiento de la persona lo realiza el sentido común y el desarrollo de la sensibilidad que tiene esa persona y aquellas obras que ha hecho en pro de ese bien común. Luego os dejo con este tipo de inquietud. Espero que si esto os atrae, si las clases online son interesantes, si veis que los vídeos que tengo puestos aquí contienen algo de interés, yo os invitaría a participar de las clases porque podemos llegar muy lejos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.